Bueno, continuando con el tipo de soluciones de método simplex, maximización, ¿sí? En los anteriores ejemplos habíamos visto el método simplex maximización, pero cuando este tiene única solución. A continuación, vamos a ver el tipo de soluciones cuando hay infinitas soluciones, cuando se presenta esto, y cuando también puede existir que no tenga solución. ¿Listo? Para infinitas soluciones nos dice que si en la matriz simplex existe una variable libre, ojo, libre, con indicador 0, existen infinitas soluciones. ¿Listo? Con ello vamos a obtener un valor óptimo, ¿sí? Que también nos va a dar una esquina para ese valor óptimo. Esa sería la primera solución. Pero para encontrar otra nueva esquina, porque son infinitas soluciones con el mismo valor óptimo, ¿sí? Nos dice que tenemos que tomar como columna pivote la columna con indicador 0 y reducir esa columna como si fuera una variable básica. Bueno, a continuación vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Entonces, nos piden maximizar esta función 2x, f igual a 2x más y, sujeta a estas restricciones. X más un medio de y menor o igual que 16, x más y menor o igual que 24. Se sabe que pues las variables se supone que son no negativas. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a construir es su sistema simplex. Para la primera restricción tomamos la variable de holgura S1. Para la segunda tenemos S2, ¿sí? Y en la tercera fila, en la última, ya sabemos que debe ir la función objetivo. No olviden que para esta función nosotros debemos trasladar los términos a donde la función objetivo tiene como coeficiente 1. Por tanto, pasamos a este lado 2x, nos quedaría menos 2x. Pasamos a este lado y, tendríamos menos y aquí f tiene un coeficiente de 1, que sería f. ¿Listo? Una vez establecido y construido el sistema simplex, lo que vamos a hacer es pasarlo a su matriz simplex, tomando solo sus coeficientes. Entonces, para x tenemos coeficiente de 1, tenemos otro coeficiente de 1 en la segunda fila y tenemos un coeficiente de menos 2 en la tercera fila. Para la variable y tenemos un medio en la primera fila, 1 en la segunda y menos 1 en la tercera. Para la variable de holgura S1 tenemos 1 en la primera fila y 0 en las restantes. Para variable de holgura S2 tenemos 0 en la primera fila, 1 en la segunda y 0 en la tercera. Y para la fila de la función objetivo tenemos 0 en las dos primeras y 1 en la tercera. Y esto igualado al vector de términos independientes, que serían 16, 24 y 0. ¿Listo? Ahora, como siempre lo hemos construido, el próximo paso es determinar su columna pivote. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos tomando ¿qué? Esta última fila. Esta última fila ya sabemos que es la fila donde están los indicadores.
y de ellos vamos a tomar el más negativo. Tenemos dos negativos que son -1 y -2. Entre esos dos, el más negativo es -2. ¿Listo? Una vez nosotros escojamos el indicador más negativo, marcamos esa columna como columna pivote. ¿Listo? Entonces tendríamos que la primera columna es la columna pivote. Ahora procedemos a calcular el pivote. ¿Qué hacemos? Vamos a dividir los términos independientes entre los términos de la columna pivote. Entonces tendríamos 16 entre 1 para la primera fila, que es 16, y para la segunda fila tenemos 24 entre 1, que sería 24. Y de estos dos de aquí, tomamos el más pequeño. El más pequeño entre 16 y 24 sería 16. Nos dirigimos por esta fila a la columna pivote y tenemos que en la columna pivote este señor que está en la primera fila va a ser el pivote. ¿Listo? Como este pivote ya es 1, solo nos restaría cancelar este 1 de la segunda fila y este -2 de la tercera. Para eso vamos a utilizar los opuestos. El opuesto de 1 es -1, ¿sí? Y el opuesto de -2 es 2. Eso multiplicada por la fila donde está el pivote. La fila donde está el pivote es la fila 1, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos por -1 la fila 1 y se la agregamos a la fila 2. Multiplicamos por 2 la fila 1 y se la agregamos a la fila 3. ¿Listo? Y con eso vamos a anular estas dos componentes de aquí. ¿Listo? ¿Para qué? Para convertirla en variable básica. ¿Listo? No lo olviden. Vamos a continuar en la siguiente página. Entonces, una vez utilizadas esas operaciones, ya tenemos como variable básica aquí tenemos como variable básica la variable x, ¿sí? Al realizar las operaciones que habíamos establecido, tenemos que se anulan estos dos valores, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el próximo paso, como siempre, chicos, es mirar esta última fila, la fila de los indicadores. Como ustedes pueden observar, los indicadores ya son ceros o positivos. ¿Listo? Como son ceros o positivos, la solución ya está completa. Solución completa. ¿Listo? Ahora vamos a mirar cuáles son las variables libres. ¿Listo? Vamos despacio. Ya sabemos que la solución está completa. Y vamos a observar. ¿Qué observamos? ¿Quiénes son las variables básicas? Entre las variables básicas tenemos a quién? Tenemos a x y tenemos a s2. ¿Listo? Como variables básicas. Entonces tenemos x y s2. Listo. Como variables libres, tenemos a quién? Tenemos a y, ¿sí?
y tenemos a S1, ¿no es cierto? Como variables libres. Cuando nosotros tenemos variables libres, lo que generalmente hacemos es volverla a cero, ¿no es cierto? Pero hay que tener mucho cuidado. Miren esta variable, la variable y, ¿sí? Que es de importancia para el sistema porque nosotros tenemos que encontrar los valores de x y y, ¿listo? Tiene un qué, tiene un indicador cero. Cuando ustedes observen que una variable libre, ¿sí?, tiene un indicador cero, eso les va a indicar, perdón la redundancia, que el sistema o el problema de programación lineal va a tener infinitas soluciones. ¿Qué pasa con esto? Que el valor óptimo va a ser el mismo, ¿sí?, para la función objetivo, ahorita lo observamos, pero la esquina van a ser infinitas. O sea, si nosotros nos estamos refiriendo al método gráfico, ¿sí?, en varias esquinas va a dar el mismo valor óptimo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros recordamos, digamos que tenemos esta región factible. Aquí tengo la esquina A, aquí tengo la esquina B, aquí tengo la C y aquí la D. Pero nos dicen que en este pedacito, entre B y C, se encuentra el valor óptimo. Entonces yo voy a tener varios puntos con el mismo valor óptimo de F, ¿sí? Entonces todos los puntos que estén en este pedacito, ¿sí?, pero ahí hay infinitos puntos, ¿no es cierto?, van a darme el mismo valor óptimo de F, ¿listo? Eso es lo que sucede aquí, que hay infinitas soluciones para el mismo valor óptimo de F, para el mismo máximo de F, ¿listo? Entonces veamos esto. Entonces, la primera solución, como nosotros sabemos que las variables libres las volvemos cero, se va a anular ¿quién? Y se va a anular ¿quién? S1, ¿no es cierto? Y leemos, para esta primera fila tenemos que X vale 16, X vale 16, ¿sí? En esta última, sabemos que Y es una variable libre, ¿sí? Y vale cero entonces, ¿listo? Y si leemos, como están anulados la última fila, ¿sí? F, ¿cuánto vale? F va a valer 32, ¿sí? Entonces ya tenemos la primera solución. La primera solución es en el punto X, Y, de componentes que 16 para X y 0 para Y. Y el valor óptimo de F va a ser ¿de cuánto? Va a ser de 32. ¿Listo? Entonces tenemos X igual a 16, Y 0 y F 32. Esa sería la primera solución. Pero como tenemos un indicador 0 en una variable libre, tenemos infinitas soluciones. ¿Listo? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo obtengo otro punto X, Y distinto de 16,0, ¿sí?, que me dé este valor óptimo, el valor óptimo de 32. Entonces, lo que nos sugieren es que para encontrar esa segunda solución, tomemos como columna pivote la columna que tiene indicador 0. En este caso, ¿quién tiene indicador 0? La variable y, ¿sí?, que era la variable libre. Entonces, al tomar como columna pivote esta, ¿sí?, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el pivote, ¿no es cierto? Entonces, para encontrar el pivote, dividimos estos elementos entre estos, ¿sí?
Entonces 16 entre un medio me da 32. 8 entre un medio me da 16. Y el menor de ellos es ¿quién? El menor de ellos es 16, ¿no es cierto? Me voy por esta fila a la columna pivote y este sería el pivote, ¿no es cierto? Una vez tenga el pivote, voy a reducirla. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Pues multiplico esta fila por el inverso multiplicativo. El inverso de un medio es 2. Entonces, multiplico la fila 2 por 2 para que me quede en 1, ¿no es cierto? Entonces, tenemos en la fila 2 tenemos 0, 1, menos 2, 2, 0 y 16, ¿no es cierto? No debo perder el pivote, no olviden eso, no pierdan el pivote, para reducir las otras componentes. Entonces ya tengo aquí el pivote que es 1 y voy a reducir esta, porque esta ya está, ya vale 0. Entonces multiplico por el opuesto de un medio. El opuesto de un medio es menos un medio. ¿Quién? La fila donde está el pivote, la fila 2, y se la agrego a la fila 1. ¿Sí? Entonces veamos esto, ¿cuánto nos da? Entonces 0, 0 por menos un medio, 0, más 1, 1. Listo. Tenemos menos un medio por 1, menos un medio, más un medio, 0. Menos un medio por menos 2 me da 1. 1 más 1 me da 2. Menos un medio por 2 me da menos 1, más 0 me da menos 1. Por 0 me da 0, más 0, 0. Por menos un medio me da menos 16 por menos un medio me da menos 8, más 16 me da 8. ¿Listo? Una vez obtenida esa fila, ya tenemos como variable básica, miren, si nos damos cuenta aquí, X como variable básica y Y como variable básica. ¿Quiénes son las variables libres? Miren, S1, ¿sí? Y S2. Pero fíjense en algo. La variable libre S2 sigue teniendo un indicador 0. ¿Qué quiere decir? Que existen infinitas soluciones. ¿Listo? Pero como estamos encontrando otra solución, miren que ya habíamos encontrado esta solución, ¿sí? Que era y igual a 0, x igual a 16 y f igual a 32. Acá en el último paso, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos variables libres a S1 y a S2, las vamos a anular. S2 como variable libre y S1 como variable libre. Entonces esas las volvemos 0. Y leemos. Aquí estaba la variable x. La variable x va a valer 8. Y la variable y va a valer 16. Y f va a valer 32. ¿Listo? Y entonces ya tenemos una segunda solución. Si ustedes pueden observar, revisemos. Aquí x vale 8, acá valía 16, aquí y vale 16, acá y valía 0, y miren que f vale 32 y acá valía 32. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el mismo óptimo, que es 32, en la primera y segunda solución, pero la esquina cambió, mire. La esquina en este caso es 8,16 y acá era 16,0. ¿Listo? Por tanto, eso nos quiere decir que existen más de una solución. ¿Sí? Entonces, si se dejan problemas de este estilo, por lo menos se pueden encontrar dos soluciones. La segunda solución la encuentran con la columna pivote que tiene un indicador 0. ¿Listo? Eso para infinitas soluciones. ¿Listo? Vamos a continuar con el tipo de
ninguna solución. Ahora vamos en el método de simples maximización. Recuerden, lo que estamos haciendo aquí es para métodos simples maximización. Ya vimos única solución, infinitas soluciones. Ahora vamos a ver cuando un problema de programación lineal, en este tipo de problemas, maximización, no tiene solución. Miren lo que nos dice. Esto toca interpretarlo con cuidado. Dice, si después de encontrar la columna pivote, ¿sí? Por arriba de la última fila, en esa misma columna, no existen coeficientes positivos. Esto es lo principal, ¿sí? Si no existen coeficientes positivos. ¿Qué quiere decir coeficientes? No existen coeficientes positivos. Que solo hay negativos o que hay negativos y ceros, ¿sí? O que solo hay ceros, ¿sí? Esas tres opciones se pueden dar, ¿listo? Cuando les dicen que no existen coeficientes positivos. En ese caso dice que no existe una solución óptima. Para este caso, como es de maximización, no existe un máximo para la función objetivo. ¿Listo? Entonces, para ilustrar esta propiedad, vamos a ver un ejemplo. Nos piden maximizar esta función objetivo que tiene como función 2x1, x2 más 2x3. Sujeta a estas dos restricciones. Miren que aquí tenemos x1 menos 3x2 más x3 menor o igual que 3, x1 menos 6x2 más 2x3 menor o igual que 6. Bueno, ustedes ya saben que tenemos que formar el sistema simples, que para esta desigualdad vamos a utilizar una variable de holgura S1, para esta restricción vamos a utilizar una variable de holgura S2, ¿listo? Entonces vamos a saltarnos el paso del sistema simples y vamos a entrar de una vez a la matriz simple. Si nosotros leemos el sistema, entonces esto nos quedaría de esta forma, ¿no es cierto? Vamos a ver. Tenemos 1 para x1, menos 3 para x2 para la primera, 1 para x3, y aquí va la variable de holgura S1, entonces aquí tenemos 1, ¿listo? Y 0 en las restantes. Y como término independiente tenemos a 3, ¿listo? Vamos a la segunda restricción. Para la segunda restricción tenemos 1 para x1, menos 6 para x2, 2 para x3. Para la variable de holgura S1 tenemos S, 0. Y para aquí ya colocamos la variable de holgura S2, que tiene un coeficiente de 1. Y 0 para la función objetivo. Y 6 en los términos independientes. ¿Listo? 6 para el término independiente. Y en la última fila, no se olviden, la última fila, ¿quién va? Va a la función objetivo. La función objetivo tenemos que trasladar estos términos al otro lado. ¿Listo? Entonces tendríamos menos 2 para x1, tendríamos menos 1 para x2, menos 2 para x3. Para la variable de holgura S1 tendríamos 0, para la S2 0, y para F tendríamos un coeficiente de 1, ¿no es cierto? Listo. Y al otro lado tendríamos 0, como término independiente. Observamos los indicadores, no olviden, chicos, ¿en dónde? En la última fila, y miramos cuál es el más negativo. Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos menos 2, menos 1 y menos 2. Los más negativos son menos 2 y menos 2.
¿sí? Cuando existen entradas más negativas, ¿sí? E iguales, entradas más negativas e iguales, selecciono cualquiera. Por ejemplo, en este caso yo voy a seleccionar la columna 3. ¿Listo? Entonces, de estas dos que tengo aquí, de esta y de esta, selecciono esta columna como columna pivote. Entonces ya tenemos la columna pivote, que sería esta, ¿sí? Como columna pivote. Y ahora lo que voy a proceder es a dividir los términos de estos términos independientes con estos términos de la columna pivote para determinar el pivote. Entonces vamos por la primera fila, tendríamos 3 dividido entre 1, me da 3. Voy por la segunda, me da 6 dividido entre 2, me da 3. Y observamos que no puedo escoger el más pequeño. ¿Por qué? Porque ambos son iguales. ¿Sí? Si existen, por ejemplo, 3 entradas, digamos, y 2 son iguales, ¿sí? Se escoge el más pequeño. Y si son dos pequeños, si 2 son iguales y los más pequeños, se escoge cualquiera. ¿Listo? En este caso, yo escogí el primero. ¿Listo? Cojo este primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque me facilitan las cosas. Miren que ya tiene como coeficiente, que tiene como coeficiente. Tiene como coeficiente el 1. Entonces yo ya no tengo que multiplicarlo por el inverso multiplicativo, sino que me dedico a reducir esta y esta fila de acá, ¿no es cierto? Entonces reduzco la columna del pivote a una variable básica por operaciones de fila. Miremoslo en la siguiente página. ¿Listo? Entonces, estando ya con esta matriz, estamos con esta matriz, aquí está la columna pivote, ¿sí? Vamos a multiplicar por el opuesto de 2, la fila 1, que es menos 2, y por el opuesto de menos 2, que es 2. Y se lo vamos a agregar tanto a la fila 2 como a la fila 3. Bueno, estas operaciones ustedes ya tienen que verificarlas en la calculadora, ¿listo? Entonces ya tenemos que esta columna, que era la columna pivote, es una variable básica. ¿Listo? Bueno, una vez establecido eso, pasamos a verificar nuevamente los coeficientes, ¿no es cierto? Los indicadores. Entonces, la entrada más negativa solo hay una, ¿no es cierto? ¿Que sería quién? Esta donde está menos 7. Y esa sería la columna pivote, ¿no es cierto? Esto sería columna pivote. Listo. Pero si nosotros vamos a dividir estos términos entre estos, miren lo que sucede. 3 dividido entre menos 3 me da un número negativo. ¿Listo? Ahora, la división entre 0 no existe. Ahora, los pivotes, cuando ustedes los obtengan, chicos, los pivotes deben ser positivos, ¿sí? Para que esta división y pueda escoger un pivote, la división que les resulta en esta parte tiene que ser positiva. Además, miren, tenemos una inconsistencia. Nos dice que la división entre 0 no existe. ¿Qué pasa? Que, ojo aquí, que esta era la columna pivote, ¿no es cierto?
Y si ustedes observan por encima de esta fila, de la última fila en la columna pivote, existe un 0 y un número negativo. Y no hay ningún número positivo. Cuando sucede eso, es decir, cuando no existen, ¿sí?, elementos positivos por encima de este valor en la columna pivote, ¿sí?, el problema de programación lineal no tiene solución. ¿Listo? En ese caso, cuando ustedes miren que por aquí encima solo hay valores negativos o ceros, ¿sí?, el sistema no va a tener, el problema de programación lineal no va a tener una solución máxima. ¿Listo? Para ese problema de programación lineal. Y se concluye que no tiene solución, o sea que no existe, en este caso, un valor x1, creo que eran x2 y x3, que me dé un valor óptimo f, o sea, un máximo para f. ¿Listo? Así se concluye esa parte. Listo, hasta aquí terminamos, chicos, lo que es métodos simples maximización. Hemos visto métodos simples maximización cuando tiene única solución, cuando tiene infinitas soluciones y cuando no tiene solución. ¿Listo? En el próximo video vamos a ver ya métodos simples, pero para problemas de programación lineal donde se tenga que minimizar la función objetivo. ¿Listo? Entonces hasta aquí llega métodos simples maximización.